Bueno, muy buenos días para todos. Como mi compañero me presentó, mi nombre es Claudia Murillo y el día de hoy vengo a compartir con ustedes esta videoconferencia sobre la implementación de la ruta crítica del PAMEC con enfoque en seguridad del paciente. Recuerden que si tienen alguna duda, alguna inquietud, pueden escribirnos a través del panel de preguntas y al final de la conferencia les estaremos resolviendo todas las dudas que ustedes tengan. Vamos entonces a dar inicio a esta videoconferencia. Revisaremos primero que todo algunos conceptos básicos relacionados con el PAMEC. Yo sé que muchos de ustedes manejan estas definiciones, estos conceptos relacionados con el sistema obligatorio de garantía de la calidad, pero es necesario que nos estandaricemos todos. Y como segundo, veremos cómo implementar el PAMEC a través de la ruta crítica. Recordemos que el PAMEC es una herramienta, una metodología de trabajo y que tiene 9 pasos. Esos 9 pasos nos los da el Ministerio de Salud y Protección Social y veremos cómo implementar cada uno de esos 9 pasos. Entonces, revisaremos cómo realizar la autoevaluación, la selección de procesos, la priorización, la definición de la calidad esperada, cómo realizar la medición inicial, la definición del plan de mejoramiento, la ejecución del plan, la evaluación del mejoramiento y, por último, cómo realizar ese aprendizaje organizacional. Demos inicio entonces con los conceptos básicos que debemos tener en cuenta para la implementación del PAMEC. Primero que todo, debemos conocer que en Colombia tenemos un sistema de calidad y que ese sistema de calidad se divide en dos. Tenemos un sistema nacional de calidad que está regido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Es allí en ese sistema nacional de calidad donde se encuentran la certificación con las normas ISO. Pero nosotros aquí en Colombia, para el área de la salud, tenemos nuestro propio sistema de calidad, que es el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad, que este es regido por el Ministerio de Salud y Protección Social. Es muy importante que tengamos en cuenta esto. ¿Por qué? Porque una de las dudas que presentan las instituciones es, bueno, a mí me piden que tenga un programa de auditoría para el mejoramiento de la calidad. Entonces, yo, como estoy certificado con las normas ISO, puedo presentar las auditorías internas que yo hago a mis procesos para esa certificación de normas ISO como evidencia de que tengo un PAMEC. Pues la respuesta es no, porque nosotros en salud tenemos nuestro propio sistema obligatorio de garantía de la calidad y es a este que debemos dar cumplimiento como instituciones prestadoras de servicios de salud. El sistema obligatorio de garantía de la calidad, entonces debemos conocer que tiene 4 componentes. El primer componente es el Sistema Único de Habilitación, que recuerden que son aquellos requisitos mínimos que debemos cumplir todas las instituciones prestadoras de servicios de salud para poder prestar nuestros servicios. Recordemos que este sistema de habilitación es obligatorio para todas las IPS. Luego encontramos el segundo componente, que es el de auditoría para el mejoramiento de la calidad, que es allí donde este paso lo implementamos con el PAMEC. Este también es obligatorio para todas las IPS. Tenemos el Sistema Único de Acreditación como tercer componente. En el Sistema Único de Acreditación es donde vamos a encontrar los estándares superiores de calidad que tenemos en nuestro país. Este Sistema Único de Acreditación es voluntario para las instituciones que deseen acreditarse, pero el sistema o todas las IPS debemos ir caminando hacia ese objetivo, el cumplir esos estándares de acreditación. Y el último componente del sistema es el Sistema de Información para la Calidad, que como ustedes ven es transversal a los demás sistemas. Este también es obligatorio para las IPS y es el que me habla de todo el tema de indicadores y resultados. Entrando entonces en materia, miremos qué es la auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud. El decreto 780 del 2016, en el artículo 2.5.1.1, que me trae las definiciones, me dice que la auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud es un mecanismo sistemático y continuo de evaluación y mejoramiento de la calidad
observada respecto de la calidad esperada de la atención de salud que reciben los usuarios. Aquí hay varias cosas importantes en esta definición que debemos tener en cuenta. La primera, recuerden que esto es un mecanismo sistemático y continuo de evaluación y mejoramiento. ¿Qué quiere decir eso? Que no es el papel muerto, el documento que tenemos en el computador, que tenemos en el escritorio y que lo utilizamos en caso de una visita, en caso de una auditoría. El mejoramiento de las instituciones debe ser permanente, debe ser continuo. Debemos estar evaluando nuestra organización para ver qué podemos mejorar. Otro de los conceptos claves que tenemos acá es la calidad observada respecto de la calidad esperada. Veamos entonces qué son estos dos conceptos. La calidad esperada nos dice la norma que son aquellos criterios y estándares de calidad a través del cual se mide el desempeño de los procesos. ¿Qué quiere decir eso? La calidad esperada es la meta a donde yo quiero llegar. ¿Cuáles son los logros? ¿Cuál es esa meta? ¿Qué estándares superiores son los que yo quiero alcanzar en mi organización? Pero entonces ustedes dirán, bueno, ¿y yo cómo sé cuál es mi calidad esperada? ¿Cuál es esa meta que yo me tengo que poner? El Ministerio de Salud y Protección Social nos dice que las IPS pueden tomar esas metas de los estándares del Sistema Único de Acreditación, o sea, yo puedo ponerme como meta el cumplimiento de esos estándares de acreditación. También puedo ponerme como meta las propuestas en los indicadores del sistema de información. También la meta de los indicadores de seguimiento a riesgo o la meta puede ser el cumplimiento de las prácticas de seguridad del paciente que están incluidas en la política de seguridad del paciente a nivel nacional. En esta videoconferencia nos centraremos entonces en esa calidad esperada, el cumplir, o sea, realizar un PAMEC para cumplir esas prácticas de seguridad del paciente. Y bien, la calidad observada entonces es el desempeño o práctica actual de los procesos. Lo que quiere decir es la foto del día. ¿Cómo está mi organización el día de hoy? ¿Cómo están sus procesos? ¿Y cómo podemos identificar entonces cómo estamos? Pues lo podemos realizar por medio de autoevaluaciones, ya sea de los estándares de acreditación o de las prácticas de seguridad del paciente, por medio de del resultado de las auditorías internas que yo realice en mi institución, también puedo ver la calidad observada, o por medio de la medición de los indicadores. Cuando yo miro el resultado de esos indicadores, me doy cuenta cómo estoy y en qué estoy fallando, y qué es lo que me falta para llegar a esa calidad esperada. Tengamos en cuenta que nosotros nos tenemos que basar en las normas y en los documentos técnicos que salen en la normatividad del país y que se relacionan con el PAMEC. Entonces, primero que todo, salieron las pautas de auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud. Este documento técnico salió en el año 2007. Luego salieron las guías básicas para la implementación de esas pautas de auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud, también en el año 2007, que también nos dan los lineamientos de cómo se debe implementar el PAMEC. Luego tenemos la resolución 2181 de 2008, en la cual uno de sus parágrafos nos habla de que las instituciones públicas deben realizar su PAMEC con los estándares de acreditación. Tenemos la resolución 2003 del 2014, que esta es del Sistema Único de Habilitación, donde en procesos prioritarios también nos hablan del PAMEC. Tenemos la circular 012 del 2016, recordemos que esta circular la sacó la Supersalud y me habla de todo el reporte del PAMEC a la Super, y el decreto 780 del 2016 en la parte 5, el título 1 en el capítulo 4. Que nos trae todas las definiciones relacionadas con PAMEC. Pero entonces, ¿qué dicen esos documentos técnicos de a qué entidades les aplica el PAMEC?
le aplica a todas las instituciones prestadoras de servicios de salud. Toda IPS debe tener PAMIC, a las EAPB y también las entidades departamentales, distritales y municipales de salud les obliga a tener un PAMIC. ¿A qué entidades no les aplica el PAMIC? Ya no les aplica a aquellas entidades que tienen un objeto social diferente. ¿Cómo así? O sea, las empresas cuya actividad principal no es la salud, pero por algún motivo cuentan con un servicio de salud. Es el caso, por ejemplo, de algunas universidades, que su objeto social no es la salud, sino la educación, pero pueden tener algunos servicios de salud para sus estudiantes. Y a los profesionales independientes. Si usted es profesional independiente, no le aplica tener PAMIC. Vamos a ir mirando algunos errores frecuentemente que observamos en las visitas de verificación del PAMIC. Es muy importante que los tengamos en cuenta porque en el momento de una visita, pues usted le puede pasar lo mismo. Y uno de ellos es que encontramos en esas visitas que las instituciones tienen un documento PAMIC, o sea, la metodología del PAMIC está escrita, tienen muchas veces un cronograma, pero nunca se ha implementado. Entonces, se nos vuelve, es aquel documento de cajón que lo desempolvamos en caso de una visita. Otro de los errores que frecuentemente observamos es que se incluye en el PAMIC lo que me falta de habilitación. Debemos recordar que lo que tenemos en PAMIC debe ser superior al sistema único de habilitación, ¿cierto? Y debe ir en concordancia con el sistema único de acreditación. Otro error que observamos es que nos presentan como evidencia interventorías de contratos, auditorías de cuentas médicas o lo que les decía al inicio, las auditorías ISO. Y esto no es PAMIC. También tengamos en cuenta que si la institución prestadora es nueva, o sea, está recientemente habilitada, la exigencia de contar con el PAMIC implementado empieza 6 meses después de su constitución. ¿Qué quiere decir implementado? O sea, que yo en esos primeros 6 meses debo realizar las actividades de planeación que corresponden a la autoevaluación, a la priorización y ya en 6 meses voy a estar trabajando mi plan de mejoramiento. Tengamos en cuenta que la autoevaluación incluida en los pasos de la ruta crítica, recordemos que el PAMIC, el primer paso es el de autoevaluación, pero es diferente a la autoevaluación de habilitación. Muchas veces llegamos a hacer una verificación a las instituciones y les solicitamos la autoevaluación de PAMIC y nos muestran como evidencia es la autoevaluación que realizaron para habilitación. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, son 2 autoevaluaciones diferentes a pesar de que llevan el mismo nombre. Otro aspecto importante es que si su IPS pertenece a una red de prestadores bajo una misma personería jurídica, ustedes pueden tener unos objetivos comunes, unas metas comunes y una metodología para desarrollar el PAMIC común, ¿cierto? Pero ya todo lo que se refiere a la implementación del plan de mejora, a hacerle seguimiento, a mirar los resultados, a la medición de los indicadores, debe realizarse por cada sede. ¿Por qué? Porque los problemas de una sede son diferentes a los problemas de otra sede. ¿Por qué? Porque están ubicados, tienen una ubicación diferente, la población que asiste es diferente, los profesionales que atienden son diferentes, por lo tanto, sus problemas pueden ser diferentes, ¿sí? Por lo tanto, recuerden, el enfoque puede ser común, pero la implementación del plan de mejora y el seguimiento a esos planes de mejora debe realizarse por cada una de las sedes. El Ministerio de Salud y Protección Social nos habla de que existen 4 metodologías para realizar el PAMIC. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta, porque nos debemos ceñir a los lineamientos que nos da el Ministerio.
Esas 4 metodologías son los estándares del Sistema Único de Acreditación, los indicadores para el monitoreo del Sistema de Información de Calidad, los indicadores de gestión del riesgo y la política de seguridad del paciente. Yo no me puedo salir de esos 4 lineamientos. Las metodologías que han demostrado tener mayor impacto son los estándares del Sistema Único de Acreditación, o sea, cuando yo hago mi PAMEC con enfoque en acreditación o cuando yo hago mi PAMEC con enfoque en seguridad del paciente. Sin embargo, tenga en cuenta que es válido para las IPS realizar su PAMEC con cualquiera de estas 4 metodologías. Sin embargo, si su institución es una entidad pública, debe tener en cuenta que la resolución 2181 del 2008 nos dice que implementar el componente de acreditación en salud y el mejoramiento continuo de sus procesos son de carácter obligatorio para las entidades públicas. ¿Qué quiere decir eso? No es que se tengan que acreditar, no. Es que sus procesos de mejoramiento deben implementarlos de acuerdo a los estándares de acreditación. Entonces, si yo trabajo en una entidad pública, mi PAMEC debe ser con enfoque en acreditación y no con enfoque en seguridad del paciente. ¿Quiénes me pueden revisar el PAMEC? Esta es uno de los componentes que más es verificado, ya que las entidades territoriales, departamental y municipal, en su función de inspección y vigilancia, ellos dos evalúan la implementación del PAMEC en las IPS. También la Superintendencia Nacional de Salud, que también tiene esa función de inspección y vigilancia y control de todo el sistema obligatorio de garantía de la calidad, ellos también verifican el cumplimiento o la implementación del PAMEC en las IPS, y los aseguradores en salud también en la evaluación de los procesos de atención de los usuarios por parte de los prestadores nos solicitan la implementación del PAMEC. Tengamos en cuenta entonces que para realizar un PAMEC con enfoque en seguridad del paciente, debemos tener en cuenta esta guía que nos da el Ministerio, la guía técnica de buenas prácticas de seguridad del paciente. Esta guía establece los requisitos que deben cumplir las instituciones para incentivar, promover y gestionar la implementación de prácticas seguras de la atención en salud. Esta guía técnica salió en el año 2009, no ha salido una versión nueva desde entonces y tiene 30 prácticas de seguridad, ¿sí? Que están divididas en 4 grupos. Está el grupo de los procesos institucionales seguros, que allí encontramos 8 prácticas, el grupo de los procesos asistenciales seguros, que allí vamos a encontrar 16 prácticas, las prácticas que mejoran la actuación de los profesionales, que allí vamos a encontrar 4 prácticas, y las prácticas para involucrar a los pacientes y sus allegados en la seguridad, que allí tenemos 2 prácticas, para un total de 30 prácticas de seguridad, las cuales serán nuestro referente para realizar el PAMEC. Estas prácticas se dividen en prácticas esenciales y prácticas complementarias. Las prácticas esenciales son aquellas que se consideran indispensables para obtener un entorno seguro. Por esto, como son indispensables, se incluyeron 10 prácticas en la resolución 2003, que es del Sistema Único de Habilitación, y quedaron obligatorias, de cumplimiento obligatorio. Y están las prácticas complementarias, que esas prácticas complementarias son 20 prácticas que se consideran deseables para ofrecer una atención en salud segura. Y las instituciones que van hacia la acreditación deben tener esas 30 prácticas, o sea, cumplir esas 30 prácticas. Miremos entonces cuáles son esas prácticas que se incluyeron dentro del Sistema Único de Habilitación. Tenemos contar con un programa de seguridad del paciente que provea una adecuada caja de herramientas para la identificación y gestión de eventos adversos. Monitorización de aspectos relacionados con la seguridad del paciente.
Detectar, prevenir y reducir el riesgo de infecciones asociados con la atención. Mejorar la seguridad en la utilización de medicamentos. Asegurar la correcta identificación del paciente en los procesos asistenciales. El Ministerio de Salud y Protección Social ha ido actualizando esas buenas prácticas de acuerdo a la nueva evidencia a nivel mundial en seguridad del paciente. Pero esa actualización no la sacó en una nueva guía técnica, sino que sacó unos paquetes instruccionales, donde esos paquetes instruccionales ya vamos en la versión 2, y en esos paquetes instruccionales vamos a poder encontrar la nueva evidencia de cada una de estas prácticas. Estas 5 prácticas, entonces, aplican a todas las IPS y tenemos otras 5 prácticas que aplican a instituciones ya que prestan unos servicios específicos. Estas son: prevenir complicaciones asociadas a la disponibilidad y manejo de sangre y componentes y a la transfusión sanguínea, atención segura del binomio madre-hijo, mejorar la seguridad en los procedimientos quirúrgicos, prevención de escaras o úlceras por presión, procesos para la prevención y reducción de la frecuencia de caídas. Y ya estas son las prácticas complementarias, que en total son 20 prácticas que deben cumplir las entidades encaminadas a la excelencia, que son: coordinación de procedimientos y acciones recíprocas de los programas de seguridad del paciente entre asegurador y prestador, evaluación de la frecuencia con la cual ocurren los eventos adversos, procurar la seguridad en el ambiente físico y la tecnología en salud, reducir el riesgo de la atención en pacientes cardiovasculares, mejorar la seguridad en la obtención de ayudas diagnósticas, estandarización de procedimientos de atención, utilización y o desarrollo de software para disminuir el riesgo en la prestación del servicio, implementar equipos de respuesta rápida, reducir el riesgo de la atención del paciente crítico, prevención de la malnutrición o desnutrición. Ilustrar al paciente acerca del autocuidado de su seguridad, gestionar y desarrollar una adecuada comunicación entre las personas que atienden y cuidan a los pacientes, prevenir complicaciones anestésicas, reducir el riesgo de la atención de pacientes con enfermedad mental, prevenir el cansancio del personal, facilitar las acciones colaborativas de pacientes para promover la seguridad de la atención, garantizar la funcionalidad de los procedimientos de consentimiento informado, garantizar la correcta identificación del paciente y las muestras de laboratorio, capacitación al cliente interno en los aspectos relevantes de la seguridad en los procesos a su cargo y, por último, establecer las pautas claras para el proceso docente asistencial definiendo responsabilidades éticas y legales. Como ustedes ven, ya en estas 20 prácticas, no todas tienen paquetes instruccionales y allí les dejamos en la presentación cuáles tienen paquete instruccional para que ustedes puedan buscarlo. ¿Dónde está esta guía técnica de buenas prácticas y dónde encuentro los paquetes instruccionales? Se encuentran en el Observatorio de Calidad del Ministerio de Salud. Ahí les dejamos también la dirección para que puedan ubicarlos. Muchas veces realizamos búsquedas en Google de los paquetes instruccionales y las instituciones se confunden porque hay 2 versiones, hay la versión 1 y la versión 2, y muchas veces las instituciones toman la versión ya la desactualizada. Entonces, aquí en esta dirección pueden encontrar los paquetes instruccionales actualizados. Ya entrando en materia, vamos a revisar cómo implementar la ruta crítica del PAMIC con enfoque en seguridad del paciente. Como les comentaba al inicio, recuerden que esto es una herramienta y una metodología y el ministerio nos dice que para la implementación de ese componente de auditoría tenemos 9 pasos que debemos cumplir. Es muy importante que se cumplan cada uno de los pasos. Ese es otro de los errores frecuentes en las IPS que encontramos, que muchas veces se saltan alguno de los pasos, ¿sí? Y es importante realizar cada uno de ellos. Tenemos entonces que el primer paso es la autoevaluación de prácticas. El segundo paso es la selección de procesos con oportunidades de mejora. El tercer paso es la priorización de prácticas objeto de mejora. El cuarto paso es la definición de la calidad esperada en las prácticas priorizadas.
El quinto paso es la medición inicial del desempeño de las prácticas priorizadas. El sexto es el plan de acción para el mejoramiento de las prácticas priorizadas. Séptimo, ejecución del plan de acción para el mejoramiento de prácticas priorizadas. El octavo ya sería la evaluación del mejoramiento y el noveno, el aprendizaje organizacional. Pero antes de realizar esta ruta crítica, ustedes saben que toda actividad requiere de una planeación. Entonces se necesitan hacer unas actividades previas a la ruta crítica. ¿Qué actividades son estas? Entonces, primero, debe haber una sensibilización de los miembros de la organización en el proceso que se va a iniciar. Esto con el fin de que todos los funcionarios de una institución sepan que el mejoramiento no lo logra una persona, que yo puedo mejorar los procesos desde lo que hago, desde mi puesto de trabajo. Segundo, debo hacer una conceptualización teórica a los miembros de la institución para que se profundice en la metodología PAMIC. Es muy importante que ellos conozcan qué es el PAMIC, cuál es el enfoque que la institución va a trabajar y que los mantengamos informados. Debemos identificar y seleccionar las personas que harán parte de los equipos de autoevaluación y mejoramiento. Y esas personas debemos también capacitarlas en la metodología. Deben comprender cómo se implementa cada uno de los pasos de la ruta crítica para que se haga de manera adecuada. Debemos dejar entonces la evidencia de la conformación de ese equipo de autoevaluación y mejoramiento. Ojo, es muy importante que las personas que hacen parte de ese equipo conozcan que hacen parte de él, cuáles son las funciones, cuál es el alcance de ese equipo. Todo esto debe quedar definido. Otra de las actividades que debemos realizar previo a la ruta crítica es el diseño de todos los instrumentos que vamos a necesitar para la implementación de la ruta crítica. ¿Como cuáles? Todos estos pasos tienen un formato. Entonces, está el formato de autoevaluación, está el formato de priorización, está el formato de planes de mejora, está el formato de evaluación del mejoramiento, está la ficha técnica de los indicadores, está el formato de aprendizaje organizacional, están las actas de las reuniones de los comités. Todos esos instrumentos los debo tener claros. Nosotros durante esta presentación les vamos a ir mostrando algunos de estos formatos que ustedes pueden adaptar para su organización. Deben preparar la logística de las reuniones, las ayudas audiovisuales, los formatos, las memorias, el computador, las agendas de las personas si van a haber invitados, y no que se llegue a la reunión y digan, ay, no, es que esta información está en aquel computador y pasa que hay reuniones poco efectivas, entonces la gente se va desmotivando. Otra de las actividades previas que deben desarrollar es que ustedes deben realizar un cronograma de trabajo de implementación de la ruta crítica del PAMIC. Este cronograma de trabajo es muy importante y también es muy importante que tengan en cuenta que esto no es una camisa de fuerza. El cronograma de trabajo es cómo yo planeo trabajar mi ruta crítica, ¿sí? Pero pues las fechas pueden correrse, pueden modificarse de acuerdo a las situaciones que vive cada organización. ¿Qué debe tener el cronograma? Es muy importante que en el cronograma se defina la duración del proceso de mejoramiento que yo voy a emprender, que la institución tenga claro cuánto va a durar este ciclo de mejoramiento, porque no pueden haber ciclos de mejoramiento eternos. Muchas veces llegamos a las instituciones y les preguntamos, bueno, ¿cuánto dura su ciclo de mejoramiento? Ah, no, yo no tengo una fecha definida. No, debemos ponernos unas metas y que esas metas las vamos a cumplir en cierto tiempo. El cronograma también debe tener definido cada uno de los pasos de la ruta crítica y cada paso debe tener un responsable de ejecución y unas fechas en las cuales se debe haber implementado. Nos preguntan mucho, bueno, ¿cuál es el tiempo para realizar una ruta crítica? Miren,
En la normatividad, ni en los documentos técnicos nos habla de un tiempo establecido, ¿cierto? Muchas de las instituciones creen, no, eso es 1 año o 6 meses. El tiempo debe ser el suficiente para poder realizar un proceso juicioso y serio de mejoramiento que en realidad se logre impactar la prestación del servicio, porque muchas veces realizamos un PAMEC de 3 meses, de 6 meses, que se vuelve en unas acciones sencillas que no impactan la prestación del servicio. Entonces, en realidad no se ve el mejoramiento en las instituciones. ¿Puedo hacer una ruta crítica de más de 1 año? Sí puedo hacer la ruta crítica de más de 1 año, pero recordemos que la Supersalud determinó que se debe entregar un reporte anual en donde debemos reportar las acciones de mejora que nosotros planeamos para ese año y las ejecutadas, lo mismo las auditorías. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Para no estar haciendo autoevaluación, selección, priorización, todos los pasos de la ruta crítica cada año, nosotros podemos plantear un ciclo de mejoramiento, como en este caso, en este ejemplo, de 3 años, ¿sí? Donde en el primer año yo dije que iba a desarrollar 15 acciones de mejora en ese primer año y logré realizar 12. Esas son las que reporto para ese primer año. En el segundo año no es que vaya a volver a hacer autoevaluación, no. Tomo las próximas oportunidades de mejora y, por ejemplo, en este caso son 35 oportunidades de mejora que yo me planteé para ese año y logré realizar 29, entonces 29 son las que reporto. Entonces recuerden, cada IPS define cuánto va a durar su ciclo de mejoramiento, pero eso sí, lo deben definir si va a durar 1 año, 2, 3. Estos son formatos que les presentamos como ejemplo para realizar un cronograma. Tampoco la norma nos trae un formato establecido. Ustedes pueden utilizar el que consideren necesario, pero sí tengan en cuenta que debe tener la duración del ciclo de mejoramiento, debe tener en cuenta cada una de las etapas de la ruta crítica, los responsables y cuánto va a durar. Podemos también utilizar este formato que es el de 5W1H. Y la última actividad previa a la implementación de la ruta crítica es documentar la metodología para la realización de esa ruta crítica, que es lo que llamamos el documento PAMEC. Es aquel documento donde usted va a tener cada uno de los pasos de la ruta crítica. Miremos entonces cómo diseñar o formular ese documento PAMEC. Ese documento PAMEC debe tener una introducción, un marco normativo, una metodología y unos anexos. Entonces lo vamos a armar de esta manera. La introducción, por favor, que la introducción no sea más larga que el contenido de la metodología de la ruta crítica. Muchas veces encontramos en esa introducción que colocan muchas cosas. Tratemos de ser concisos, describimos el alcance del documento, incluimos la evolución o algunos antecedentes de la institución, pero debe ser concisa. Luego va el marco teórico. El marco teórico lo dividimos en dos. Va a llevar un marco normativo y un marco conceptual. El marco normativo describe entonces las normas que le aplican a la implementación del PAMEC. Les explico. Si su PAMEC es con enfoque de seguridad del paciente, entonces debe tener las normas o los documentos técnicos relacionados con seguridad del paciente. Si su PAMEC es con enfoque en acreditación, en ese marco normativo vamos a tener las normas o los documentos técnicos relacionados con el Sistema Único de Acreditación. Luego colocamos el marco conceptual, donde vamos a tener los principales conceptos o términos que utilizaremos durante la implementación de la ruta crítica. El tercer componente del documento PAMEC es la metodología. Aquí ustedes van a describir cómo se desarrolla en la institución la implementación de la ruta crítica del PAMEC. Recordemos que en la guía y en las pautas tenemos una metodología genérica. No es que copien lo de la guía técnica, lo de la guía y las pautas
en el documento técnico, no, es que ustedes me digan cómo vamos a hacer la autoevaluación en esta institución. Por ejemplo, el comité se va a reunir de manera mensual o vamos a hacer equipos que se van a reunir quincenalmente y nos vamos a dividir las prácticas por los grupos, o ¿cierto? Que ya esa metodología genérica la revisemos o la documentemos cómo se va a aplicar de manera específica en la institución. Debemos colocar cuáles van a ser las acciones preventivas de seguimiento y coyunturales que se van a implementar y cómo va a operar los niveles de operación de la auditoría, o sea, el autocontrol, la auditoría interna y la auditoría externa. También en la metodología debemos colocar cuál es el enfoque que se va a desarrollar en la ruta crítica. O sea, en este caso, para esta videoconferencia, el enfoque es el de seguridad del paciente. Eso debe estar claro desde el documento PAMEC. También debe estar claro el tiempo para desarrollar el ciclo de mejoramiento, lo que les decía, si va a ser 1 año, 2, 3, también lo deben dejar por escrito y deben tener en ese documento todos los formatos que se van a utilizar para el desarrollo de la ruta crítica. Ya entran a describir cada uno de los pasos de la ruta crítica y recuerden que aquí podemos dejar la conformación del equipo PAMEC y la definición de las funciones de ese equipo. Por último, están los anexos de la aplicación de la ruta crítica. Entonces, ya en esos anexos, a medida que vamos avanzando en la ruta crítica, vamos dejando las evidencias. Es muy importante que de todo deje las evidencias, la evidencia de la autoevaluación, de la selección, de la priorización, cada que midieron los indicadores, de las auditorías, allí se va anexando todo esto. ¿Qué sirve como evidencia? Las actas, listas de asistencia, presentaciones, muchas veces registros fotográficos, los planes de mejoramiento, etc. Bueno, ¿qué les van a evaluar en caso de una visita relacionada con este documento PAMEC? Estas son como las preguntas del examen. Les van a evaluar el enfoque con el cual se va a realizar la ruta crítica, que usted lo tenga definido en ese documento. Los formatos que se van a utilizar durante toda la ruta crítica, el tiempo que se va a demorar desarrollando ese ciclo de mejoramiento y si tiene conformado el equipo de autoevaluación y mejoramiento y cuáles son sus funciones. ¿Cómo se va a desarrollar cada uno de los pasos de la ruta crítica, pero de manera específica en su organización? ¿Cómo se va a realizar el seguimiento y evaluación a la mejora y quién es el responsable? ¿Cómo se va a desarrollar la metodología en caso de que tengan varias sedes? Esto es muy importante, porque si van a hacer autoevaluación y si su institución tiene varias sedes, entonces, ¿cómo lo van a hacer? Eso, las reglas del juego deben estar en ese documento PAMEC. ¿Cuáles son las acciones preventivas de seguimiento y coyunturales que va a implementar la organización? Ahora sí, entremos en materia de la implementación de la ruta crítica con enfoque en seguridad del paciente. Bueno, el primer paso entonces es el de autoevaluación de las prácticas. Este paso consiste en establecer un diagnóstico para identificar lo que se puede mejorar, identificando los problemas o fallas de calidad que están afectando en su organización. Para eso debemos hacer una lectura de las prácticas de seguridad del paciente, entonces se hace una lectura juiciosa de qué es lo que me pide esa práctica y reviso cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis oportunidades de mejoramiento. Recordemos que las fortalezas son aquellos mecanismos, políticas, procedimientos, procesos implementados por la organización donde ya ha conseguido resultados y que se constituyen en factores potenciales de éxito ante el entorno. Entonces, para nosotros mirar si es una fortaleza o no, tenemos que revisar 3 aspectos. Si lo que me está pidiendo la práctica tiene el enfoque, tiene implementación o tiene resultados. Para esto, yo desarrollo unas preguntas. Desde el enfoque,
Si se tiene, desde el enfoque es, si yo tengo documentado eso que me está pidiendo la práctica, si lo tengo escrito en un manual, en un protocolo, en una guía, donde tengo escrito eso que me trae la práctica. Para la implementación, yo me debo preguntar, bueno, eso que ya tengo escrito, yo lo he dado a conocer, yo lo he desplegado, ¿sí? Las personas en realidad lo conocen. Y me debo hacer la pregunta, bueno, sí, yo lo he dado a conocer, por ejemplo, yo he hecho capacitaciones o yo mandé el correo con el documento, en fin. La segunda pregunta es, ¿las personas lo están implementando? O sea, como yo lo tengo escrito, las personas en las áreas lo están desarrollando de esta manera. Y en los resultados debemos preguntarnos si nosotros le estamos haciendo seguimiento a esa práctica, si estamos midiendo el impacto de esas acciones. Recordemos que para que tengamos una fortaleza, esa fortaleza debe tener unas características. Entonces, primero que todo, debe tener, como ya dijimos, un enfoque, una implementación y unos resultados. Una verdadera fortaleza es, yo lo tengo documentado, la gente lo conoce, lo está implementando como está escrito y yo lo mido. Debe ser un factor consolidado en la organización, no es que apenas estamos iniciando con ese proceso y debe desarrollar mejoras ante los resultados obtenidos. Como yo lo estoy midiendo, permanentemente lo voy mejorando. Eso es una verdadera fortaleza. Debemos tener en cuenta que yo tomo la guía técnica, yo leo las prácticas, las 30 prácticas que les mencioné, y también debo tener en cuenta lo que me trae los paquetes instruccionales. Ojo, que esta es otra de las grandes debilidades en las instituciones, que muchas veces solo toman lo que me trae la guía técnica de buenas prácticas y no revisan los paquetes instruccionales. También para esta evaluación tengo que tener en cuenta la lista de chequeo de buenas prácticas de seguridad del paciente obligatorias. Esta es una lista de chequeo que sacó el Ministerio de Salud con las prácticas, las 10 prácticas que yo les mencionaba, que quedaron incluidas en habilitación. Pero ojo, quedó la práctica y en esta lista de chequeo me dice qué es lo obligatorio que debo cumplir. No quedó la práctica completa con todo lo que me trae el paquete, sino ciertos aspectos de esa práctica son los que debo cumplir obligatoriamente. Y recuerden que lo que es de habilitación no lo tomamos para PAMIC, o sea, lo que está en esta lista de chequeo no lo vamos a tomar para la autoevaluación. Entonces nos dicen, bueno, entonces, ¿cuáles prácticas puedo utilizar para realizar mi autoevaluación de PAMIC? La respuesta es que podemos tomar las 30 prácticas, ¿sí? Pero para las 10 prácticas esenciales no tomo los aspectos que quedaron incluidos en la lista de chequeo de habilitación. Miremos un ejemplo de esto. Esta es una de las prácticas que está incluida en esa lista de chequeo, que es la práctica de mejorar la seguridad en los procedimientos quirúrgicos. ¿Qué me trae esa lista de chequeo? Me dice, bueno, la institución debe tener evidencia documental del análisis de causa del evento adverso, lesión por error en la realización de la cirugía cuando se presente, identificando las acciones inseguras, los factores contributivos y definiendo las acciones de mejoramiento que conduzcan a la disminución de dicho evento adverso. El análisis se debe desarrollar en un comité de seguridad. Y también me dice que debe aplicar la lista de chequeo para cirugía segura, como mínimo la recomendada por la OMS o la desarrollada o adaptada por la institución. En todo caso, debe incorporar los momentos preoperatorio, en quirófano antes de incidir al paciente, intraoperatorio y posoperatorio e incluir la verificación del adecuado funcionamiento de los equipos de anestesia y cirugía. No debe faltar el chequeo de la marcación del órgano par que se va a operar y el conteo de los insumos que pueden convertirse en cuerpo extraño en el usuario. Esto fue lo que quedó incluido en la lista de chequeo. Estos son los ítems que por habilitación los debemos estar aplicando.
Pero, ¿qué no incluyó en la lista de chequeo que podría incluirse en el PAMEC? Leamos, esto es sacado textualmente de la guía o de los paquetes instruccionales. La institución cuenta con mecanismos para la prevención del fuego en cirugía mediante la revisión y verificación de los equipos e instalaciones eléctricas antes de la cirugía y durante la realización de esta. La institución cuenta con mecanismos para evitar quemaduras en cirugía por la utilización de placas electroquirúrgicas. Asimismo, acciones para prevenir el fuego en cirugía. La institución ha implementado acciones para la prevención de la infección en la herida quirúrgica, como bañar al paciente con jabón como mínimo la noche anterior al procedimiento, no hacer uso de cuchillas de rasurado dado que aumenta el riesgo de infección, aplicar de manera estricta el protocolo de higiene de manos, no utilizar campos quirúrgicos autoadheribles en forma rutinaria y preparar la piel antes del procedimiento con clorhexidina. En caso de no disponibilidad, usar povidona iodada. Entonces, miren que hay muchos aspectos de esa práctica que no los tomó la lista de chequeo y que nosotros, si no los hemos implementado en nuestra institución, podemos ir trabajando en el mejoramiento para cumplir todo lo que nos pide esa práctica. Por tal motivo, lo incluimos en el PAMEC. Por lo tanto, el PAMEC con enfoque en seguridad del paciente debe incluir las 30 prácticas de seguridad del paciente. Bueno, si yo no encuentro una fortaleza, recordemos que la fortaleza debe tener el enfoque, la implementación y los resultados, pero por ejemplo, si yo tengo un logro y el logro es que yo ya documenté mi proceso, lo debo, de todas maneras, no lo debo dejar de escribir, sino que lo debo colocar como un logro, como un avance, un punto de partida que ya tengo, ¿cierto? Pero pues tendré en la casilla de oportunidades de mejora todo lo que me falta. ¿Cómo redactamos la fortaleza? La fortaleza debe ser clara, debe ser concisa, no debemos emplear calificativos como bueno, malo, insuficiente, no usemos siglas ni abreviaturas y debe describir las razones por lo que se considera una fortaleza desde el punto de vista, desde el enfoque, desde la implementación y desde los resultados. Miremos la descripción incorrecta de una fortaleza. Se cuenta con un proceso de inducción. Se tiene definida la planta de cargos. Se cuenta con un formato de consentimiento informado. La descripción correcta, entonces, de una fortaleza, recordemos que debe tener el enfoque, la implementación y los resultados. Leamos esta. Se cuenta con una política de seguridad del paciente, la cual ha sido emanada por la gerencia y validada por el equipo asistencial. Se ha implementado de manera sistemática en todas las áreas con logros importantes. Muestra de ello es la reducción de las infecciones asociadas al cuidado en los últimos 6 meses. Como vemos, esta fortaleza nos habla desde el enfoque que tienen una política de seguridad del paciente, desde la implementación nos dice que ya está implementada en las áreas, ya con logros importantes, y desde los resultados veamos cómo dice que se han reducido las infecciones en los últimos 6 meses. Después de que redacto la fortaleza, paso a las oportunidades de mejora. Que las oportunidades de mejora son esas estrategias que yo voy a implementar en mi organización para bloquear los vacíos que encontré. ¿Vacíos desde dónde? Desde el enfoque, desde la implementación o los resultados que espera la práctica. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener algo que estoy haciendo, pero no lo tengo escrito. Esa va a ser mi oportunidad de mejora. O lo tengo escrito, lo estoy haciendo, pero no lo mido. Entonces, esa va a ser mi oportunidad de mejora. Recordemos entonces que existe una oportunidad de mejora cuando yo evidencio una debilidad en mis procesos o en las directrices de la organización. Cuando yo no lo he desplegado, no lo he implementado y cuando no tengo seguimiento o monitoreo de esa práctica en mi organización. En esos casos tengo oportunidades de mejora. ¿Cómo redacto las oportunidades de mejora? Entonces, primero que todo, las oportunidades de mejora deben iniciar con un verbo en infinitivo, o sea, ar, ir, se redactan con un lenguaje propositivo, deben describir esas estrategias que yo voy a implementar en mi institución para cerrar las brechas que yo encontré frente al enfoque, frente a la implementación o frente a los resultados. Y ojo, no debemos emplear expresiones que representen carencias, como falta, no existe, no cuenta con.
Miremos ejemplos de descripciones incorrectas de una oportunidad de mejora. No tienen estrategias que midan el grado de implementación de la práctica. No existen procesos relacionados con la práctica evaluada. No cuentan con lineamientos definidos para la elaboración del consentimiento informado. Esto es lo que llamamos los auditores hallazgos. ¿Cuáles serían unas adecuadas oportunidades o redacción de oportunidades de mejora? Establecer indicadores que permitan monitorear las directrices impartidas por la organización frente a la privacidad y a la confidencialidad de la información. Esta es una oportunidad de mejoramiento relacionada ¿con qué? Con resultados. Desarrollar mecanismos sistemáticos de divulgación y medición de la adherencia a las guías de práctica clínica. Esa es una oportunidad de mejora relacionada con implementación y cuando me dice medición de la adherencia es con resultados. Entonces recuerden, la oportunidad de mejora me debe decir cuál es el mecanismo, la estrategia que yo voy a desarrollar para cerrar esa brecha. Este es el formato que les proponemos para realizar la autoevaluación, donde tenemos cuál es pues, la práctica, la fuente es de dónde dice ese parrafito, si es en la guía técnica, si es en el paquete instruccional, y los dos campos para redactar las fortalezas y las oportunidades de mejora. Ojo, recuerden, siempre redacten si es una fortaleza o es una oportunidad de mejora de enfoque, de implementación o de resultados. ¿Qué aspectos les van a evaluar a ustedes en caso de una visita en este paso de autoevaluación? Primero, que tengan claramente definidos cuáles son las prácticas con las cuales ustedes van a realizar la priorización. Deben haber desarrollado un proceso de autoevaluación donde tengan definidos las fortalezas y las oportunidades de mejora. En caso de utilizar el enfoque de seguridad del paciente, deben autoevaluarse frente a todas las prácticas. Ojo, otro error frecuente, muchas instituciones en la autoevaluación dicen, no, es que yo solo me evalué frente a estas 5 prácticas. No, o sea, hicieron la priorización antes de empezar. No, recordemos que el paso de priorización es el tercero. Debemos autoevaluarnos frente a todas las prácticas y más adelante realizaremos una priorización. Claro está, frente a las prácticas que les apliquen. Las fortalezas también les mirarán si esas fortalezas y esas oportunidades de mejora son claras, son consistentes, están bien redactadas y si están definidas desde las dimensiones de enfoque, implementación y resultados. El segundo paso de la ruta crítica, entonces, es la selección de procesos con oportunidades de mejora. Este es el paso que todas las IPS se saltan. Para este paso es necesario que la IPS cuente con un mapa de procesos definidos, o sea, que sepa cuáles son sus procesos y que los tenga documentados. En este paso, ustedes van a identificar cuáles prácticas tienen oportunidades de mejora y a qué procesos institucionales pertenecen. Entonces, por ejemplo, supongamos que los de arriba son los procesos de una organización. Cuentan con el proceso de planeación estratégica, gestión de la calidad, atención en consulta externa, en odontología, en urgencia, en hospitalización, en ayudas diagnósticas, farmacia, etc. Y tenemos listadas todas las prácticas de seguridad que le aplican a la organización. Entonces, con una X señalamos la primera práctica. Le aplica a consulta externa, odontología, urgencia, hospitalización, ayudas diagnósticas, farmacia, remisión de usuarios. Pero miren que la segunda práctica solo le aplica a atención en ayudas diagnósticas. Esto nos va a servir más adelante para cuando hagamos auditorías de proceso. Estas son las prácticas que debemos revisar en cada uno de los procesos. ¿Qué aspectos les van a evaluar a ustedes en caso de una visita en este paso? Primero les van a mirar si la IPS cuenta con un mapa de procesos y que sus procesos y sus procedimientos sí estén documentados. Y que hayan confrontado esas prácticas o oportunidades de mejora frente a los procesos institucionales. El tercer paso es el de priorización de esas prácticas objeto de mejora. En el paso de priorización
consiste en identificar cuáles son los puntos críticos que yo voy a intervenir. ¿Por qué? Porque para una organización es difícil trabajar todas las prácticas o todas las oportunidades de mejora que salen a la vez. Entonces, yo tengo que mirar dónde voy a concentrar mis esfuerzos para el mejoramiento durante ese ciclo que me propuse. Aquí hay dos cosas importantes. Yo puedo priorizar la práctica completa con todas sus oportunidades de mejora o yo puedo priorizar oportunidades de mejora. ¿Qué pasa? Muchas instituciones que priorizan oportunidades de mejora corren el riesgo de que cuando prioricen, por ejemplo, yo voy a priorizar una oportunidad de mejora de implementación y no priorice la del enfoque. O al revés, prioricé el enfoque. Entonces, listo, lo documenté, hice mi documento, pero como no me quedó priorizada la de implementación, entonces guardé el documento un año hasta el próximo ciclo de mejoramiento. Esas son cositas que ustedes deben ir ajustando a medida que vayan desarrollando esta herramienta. Para realizar la priorización existen diferentes metodologías de priorización. Sin embargo, la más aceptada o la que propone el ministerio que utilicemos se llama matriz de priorización. La matriz de priorización me trae unos criterios de priorización que el ministerio propone. Estos pueden ser estos o los que defina la organización y son volumen. Se refiere a que tantas veces se ejecuta el procedimiento descrito en la práctica. Riesgo es que si falla esa práctica, qué tanto riesgo tiene el usuario. Y costo se refiere a que si falla la ejecución de la práctica, qué tan costoso puede ser para la organización. Esta matriz, entonces, como ven, riesgo, volumen y costo, tiene una calificación de 1 a 5, donde en el riesgo vamos a calificar 1 cuando no representa, o sea, si falla no representa riesgo para los usuarios, 3 representa un riesgo mínimo o 5 representa un riesgo alto. En volumen vamos a calificar 1 si la práctica desarrolla procedimientos que se ejecutan solo algunas veces al año, 3 si la práctica desarrolla procedimientos que se desarrollan varias veces al mes, o 5 si la práctica desarrolla procedimientos que se ejecutan muchas veces al día. Y costo, vamos a calificar 1, si falla la práctica es poco costoso para la institución, 3 si trae costos importantes y 5 si puede ser muy costoso para la institución. Entonces nosotros debemos leer cuáles son nuestras oportunidades de mejora y de acuerdo a eso hacer la calificación. ¿Cuánto calificamos? O sea, si de acuerdo a todas esas oportunidades de mejora que tenemos, qué tanto riesgo tienen nuestros usuarios, qué tan costoso puede ser para la institución y en qué tanto volumen se da esto en nuestra institución. Eso se multiplica, ¿sí? Multiplicamos y eso nos da un resultado. Entonces, como ven, aquí tenemos priorizada ya una. ¿Y cuántas prácticas vamos a priorizar? En la norma no dice en ninguna parte cuántas prácticas debo priorizar. Con esta metodología, la máxima calificación que se puede obtener es 125, porque 5 por 5 por 5 da 125. Entonces, consideraríamos que las prácticas que sean mayores de 80 son las que puedo entrar a intervenir. Sin embargo, cada organización es quien define cuántas prácticas va a priorizar de acuerdo a su capacidad. ¿Y eso dónde lo debe dejar definido? En el documento PAMEC yo defino cuántas prácticas voy a priorizar. Otra guía que podemos utilizar es que la organización escoja el 30% de las prácticas. ¿Qué aspectos me van a evaluar en esa priorización? Si tiene definida claramente la metodología de priorización, si tiene los criterios de priorización, si aplicó la priorización a las oportunidades de mejora o a las prácticas de acuerdo a lo que haya definido y si priorizó un grupo considerable de prácticas, porque así no esté definido, en muchas organizaciones pues debe tener claro que debe coincidir el número de prácticas también con el tiempo. Por ejemplo, no es coherente que una institución haya definido que va a priorizar una práctica y que se va a demorar 3 años
en su ciclo de mejoramiento. Entonces también debemos ser coherentes. El cuarto paso es el de definición de la calidad esperada en las prácticas que yo prioricé. La definición de la calidad esperada entonces significa establecer cómo voy a realizar mis procesos y cuáles son los resultados que yo quiero lograr. Para saber yo qué resultados quiero lograr, para eso debo tener en cuenta las metas de los indicadores que evalúan el comportamiento de la práctica. ¿Qué quiere decir? Para la definición de la calidad esperada, yo tengo que tener un indicador que me mida esa práctica. Y a ese indicador yo le debo colocar una meta. Esa meta es mi calidad esperada. Hacia allá quiero lograr llegar, ¿sí? Es muy importante que ustedes revisen los indicadores que ya tiene definido la organización antes de ponerse a construir indicadores, para que no se llenen de muchos indicadores. Entonces revisen si alguno de los indicadores les aplica a esa práctica. Pero también deben mirar que los indicadores que escojan sí evalúan el objetivo de la práctica, porque muchas veces encontramos que tienen un indicador para una práctica, pero ese indicador nada que ver con el objetivo que pretende esa práctica. Revisen entonces los indicadores que están en los paquetes instruccionales y los indicadores de la resolución 256 del 2016, que traen muchos indicadores de seguridad del paciente que les pueden servir. Así me traen los indicadores, los paquetes instruccionales, entonces las prácticas que tienen paquete, allí van a poder encontrar varios indicadores que propone el ministerio. Por ejemplo, esta es la práctica de identificación del paciente. Miremos que el ministerio nos propone dos indicadores: la proporción de pacientes identificados correctamente y el porcentaje de incidentes o eventos adversos asociados a falla en la identificación del paciente. Ya ustedes pueden escoger uno de ellos y aplicar uno. Ojo, recuerden, cada indicador debe tener una ficha técnica donde me diga cuál es el nombre del indicador, cuál es el objetivo, cuál es el atributo de calidad, cuál es la fórmula del indicador. Recuerden que la fórmula es la fórmula numérica matemática. La fuente de los datos, que es diferente a la fórmula del indicador. La fuente de los datos es yo de dónde voy a sacar ese dato. La periodicidad del indicador, que quiere decir cada cuánto voy a medir ese indicador. El responsable de generar el indicador, quién lo va a sacar, quién lo va a analizar, y la categoría de discriminación le aplica solo a algunos indicadores, ¿sí? Y ya por último pongo la meta. En la meta puedo poner cuándo va a ser aceptable, cuándo deficiente, para semaforizarlo y poderle hacer un seguimiento más efectivo. ¿Qué aspectos vamos a evaluar entonces en la definición de la calidad esperada? A ustedes les van a evaluar si tienen claramente definida la metodología, si han desarrollado indicadores para cada una de las prácticas priorizadas, y si son pertinentes esos indicadores, si cuentan con las fichas técnicas de esos indicadores que evalúan la calidad esperada, y por último, si tienen diseñados los instrumentos para medir esos indicadores, ¿sí? El quinto paso, entonces, es el de medición inicial del desempeño de esas prácticas priorizadas. Una vez yo definí cuál es mi calidad esperada, ya tengo mi indicador para medirlo y ya tengo los instrumentos para medirlo, entonces paso a la medición inicial. ¿Qué quiere decir? Que voy a medir por primera vez ese indicador y así voy a establecer cuál es la línea de base de mi desempeño. Esta se constituye en la calidad observada. Al yo medir por primera vez mi indicador, observo, miro, determino cómo estoy para poder cerrar esas brechas. Para realizar esa medición, entonces, debo tener construidos los instrumentos de medición, realizar una validación de los instrumentos y debo también construir un cronograma de medición de los indicadores. ¿Por qué debo realizar la medición inicial antes de haber implementado el plan de mejora? Eso es otro error muy común. Como ya desde la autoevaluación sabemos cuáles son las oportunidades de mejora, muchas instituciones empiezan a trabajar
en cerrar esas oportunidades de mejora antes de hacer todos estos pasos. Si yo trabajo en el plan de mejora antes de hacer la medición inicial, no voy a lograr ver el impacto de las acciones de mejoramiento. Entonces, miremos cómo en este indicador proporción de consentimiento informado, miro cómo estaba mi medición inicial y después con las acciones que implementé, cómo fui mejorando. Y esta es la evidencia del mejoramiento logrado. Este es un formato que también les proponemos de medición inicial, donde ustedes colocan el indicador, cuál es la meta y cuánto les dio esa medición inicial. ¿Qué aspectos les van a evaluar? Si ustedes tienen ya definidos los mecanismos para la evaluación inicial del desempeño, si tienen el cronograma de medición de indicadores, si ya pues realizaron la medición y tienen esa línea de base y ya si van teniendo trazabilidad en los resultados. El sexto paso, entonces, es el del plan de acción para el mejoramiento de las prácticas priorizadas. En ese plan de acción, lo que yo voy a desarrollar son las estrategias específicas para el cierre de las brechas que yo encontré en la autoevaluación, ¿sí? Ojo, si yo hago un buen proceso de autoevaluación, voy a tener un buen plan de mejoramiento. Porque las estrategias van a salir de esas oportunidades de mejora que yo encontré en la autoevaluación. Lo que quiere decir que yo a la autoevaluación tengo que hacer una muy buena autoevaluación, le tengo que dedicar un buen tiempo para lograr un buen plan. Este es el formato que les proponemos para elaborar el plan de mejora, donde yo traigo unas oportunidades de mejora y a cada oportunidad de mejora le propongo las acciones de mejora. Quiere decir, esas son como ya las tareas específicas que yo voy a desarrollar para lograr cerrar esa brecha. Y cada tarea debe tener un responsable y una fecha de realización. La fecha de realización, ojo, debe ser la fecha para cuando va a estar culminada la acción. ¿Qué aspectos me van a evaluar en el plan de mejoramiento? Les debe tener el plan de mejoramiento, se los van a solicitar. Ese plan de mejoramiento debe tener definidos los responsables y las fechas para el cierre de esas brechas y se debe incluir acciones de mejora para la totalidad de las prácticas priorizadas. El otro paso es el de ejecución del plan de acción para el mejoramiento de esas prácticas priorizadas. Este es el más fácil de explicar, pero es el más difícil de ejecutar. ¿Qué es este paso? Simplemente cuando yo ejecuto las acciones de mejora que yo me planteé en el plan, ¿sí? Recuerden que a este paso deben dejarle suficiente tiempo, o sea, este es el paso más importante de toda la ruta crítica, donde yo voy a ejecutar las acciones que me planteé. Entonces, no pretendamos que yo me demoré 6 meses realizando los otros pasos y que a este paso solo le dejé un mes, porque no voy a lograr impactos como los que quiero en mis prácticas. ¿Qué aspectos me van a evaluar? Pues les van a verificar que las acciones de mejora se estén ejecutando por los responsables y en los tiempos establecidos. En la evaluación del mejoramiento, que es el octavo paso, en este paso consiste en el seguimiento al impacto de las acciones que yo establecí. En ese seguimiento, ustedes deben tener en cuenta que deben tener un líder responsable de PAMEC, que puede ser un comité o puede ser la alta dirección o puede ser la persona líder de calidad, que le haga seguimiento al plan de mejora, ¿sí? Que esa persona o esa instancia debe identificar y garantizar los recursos necesarios para la correcta implantación de las acciones planteadas, porque muchas veces las organizaciones plantean unas acciones muy buenas, muy maravillosas, muy creativas en sus planes de acción, pero muchas veces la institución no tiene los recursos para implementarlas. Realizar seguimiento a la implementación, o sea, que sí se esté realizando el plan en los plazos establecidos y evaluar si las estrategias
si están siendo efectivas o si requieren algún ajuste. ¿Cómo lo van a evaluar? Por medio de los indicadores y por medio de las auditorías. Ojo, es en este paso donde entran el seguimiento por medio de las auditorías internas. Aquí es donde debemos tener un proceso de auditoría, unos auditores internos formados y debemos tener unas auditorías internas a esos procesos que yo dije en el paso 2 que le aplicaban esas prácticas que prioricé. Entonces, yo debo ir a esos procesos y hacer auditorías internas para hacer seguimiento y mirar si esas estrategias sí se están implementando y si están teniendo algún impacto. O, por el contrario, tengo que cambiarlas y mejorarlas. ¿Qué vamos a evaluar en este paso? Les van a evaluar las acciones de seguimiento a la implementación y eficacia de los planes, si las están haciendo, si están haciendo las auditorías, si están evaluando o midiendo los indicadores. Deben tener ustedes definido las personas responsables de hacer ese seguimiento y debe quedar la constancia de esos seguimientos implementados. Los planes de auditoría, los resultados o informes de esas auditorías, la medición de los indicadores y los planes de mejora a raíz de esas auditorías y esa medición de esos indicadores. Entonces, recuerden, no es un plan de mejora estático, sino que es dinámico. A medida que vamos midiendo, a medida que vamos haciendo auditorías, pues vamos encontrando nuevas oportunidades de mejora que vamos ingresando al plan. ¿Qué me van a evaluar en este paso? Me van a evaluar si yo tengo definido planes de choque cuando se presentan desviaciones en la implementación de los planes de mejora. ¿Qué quiere decir? Si mi plan de mejora es estático o no, si yo digo, esto no me está funcionando, no me está sirviendo, ¿yo qué es lo que hago? ¿Cuál es mi plan para impactar esa oportunidad de mejora? Y si estoy implementando acciones de seguimiento como las auditorías, como los indicadores que están orientados a evaluar el cumplimiento de las metas que yo me propuse. Y por último, el último paso es el de aprendizaje organizacional. Aprendizaje organizacional consiste en generar, consolidar y estandarizar los aprendizajes organizacionales a partir de la implementación de las acciones de mejoramiento. Este paso lo realizamos una vez las oportunidades de mejoramiento han sido solucionadas y logré la meta que yo esperaba. Entonces, puedo decir que tuve un real aprendizaje organizacional. ¿Qué hago en este caso? ¿Qué se hace en este paso? Primero, debo hacer un resumen del mejoramiento logrado, donde yo puedo evidenciar cuál era el problema, cuáles eran las causas, cómo lo trató y cuáles fueron los resultados. Debo comunicar los resultados a todos mis clientes internos, hago ajuste de mis procesos mejorados, vuelvo a estandarizar esos procesos, capacito y reentreno al personal responsable del proceso mejorado para que continúe con la implementación. Y ojo, una cosa muy importante, debo realizar medición continua de los indicadores, porque si yo dejo de medir un indicador, se me cae el proceso. Este es un formatico propuesto para documentar ese aprendizaje organizacional, donde coloco cuál fue la práctica impactada, cuáles eran las oportunidades de mejoramiento que yo tenía en ese entonces, cuál fue mi medición inicial, el nombre de la iniciativa, porque muchas instituciones les ponen nombre, Pepita te enseña o algo así, entonces si lo tiene, la descripción de qué se hizo, los resultados y las fechas de cierre. ¿Qué aspectos serán evaluados en el aprendizaje organizacional? Ustedes les van a evaluar si ustedes realizaron capacitación y reentrenamiento al personal con los cambios que fueron efectivos, tener las evidencias de las reuniones donde se realizó esta capacitación y este reentrenamiento. Se va a verificar si ustedes continuaron midiendo los indicadores, si tienen documentos, resumen, donde se compile todo el proceso de mejora. Les van a mirar los mecanismos de comunicación para la divulgación de los resultados y si han ajustado los procesos. Bueno, con esto entonces terminamos cada uno de los pasos de la ruta crítica en su implementación. Recuerden que si tienen alguna duda, alguna inquietud, pueden escribirnos. Ahí les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda. Pueden escribirme.
Y esta videoconferencia va a quedar en la web, en la página de la Fundación, para que también puedan consultarla. A todos ustedes, muchísimas gracias por escucharme y espero que esta videoconferencia sea de ayuda.